Lucía Beltrán solía pensar que su vida era un pequeño milagro cotidiano. Desde la ventana de su cocina. Cada mañana veía cómo el sol se filtraba entre los pinos de Valle de Bravo, bañando de oro las tejas de su casa y los tejados vecinos. Ese rincón del mundo, tranquilo, rodeado de árboles y con el rumor constante del viento, era su refugio. Allí había construido, junto a su esposo Emilio, un hogar que muchos habrían descrito como perfecto. Emilio Beltrán era ingeniero civil. Ordenado, educado. Con una sonrisa fácil y un modo de hablar pausado que inspiraba confianza. Cuando regresaba del trabajo, siempre dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta, colgaba su saco en el perchero. Y sin falta se acercaba a besar la frente de su esposa antes de preguntar: ¿qué huele tan rico hoy, amor? A Lucía esa rutina le parecía una coreografía invisible. Una prueba silenciosa de amor verdadero. Las noches en su casa eran sencillas. Cenaban juntos, hablaban de proyectos, de los vecinos, de la familia. A veces salían al porche a escuchar los grillos o simplemente a ver cómo el cielo se encendía de estrellas. Lucía preparaba té de canela, él encendía una lámpara amarilla. Y el mundo se detenía por un rato. Todo parecía en orden, sereno, seguro. Por eso, cuando Emilio mencionó con entusiasmo que el próximo fin de semana haría un viaje de pesca con sus amigos de siempre, Ramiro Ochoa, Julián Vega y Esteban Morales, Lucía apenas levantó una ceja. Aquellos hombres habían sido inseparables desde la universidad. Cada cierto tiempo se escapaban unos días al bosque, a las cabañas del lago Avándaro, para desconectarse del trabajo y volver con anécdotas sobre truchas esquivas, cervezas frías y fogatas improvisadas. Necesito un respiro, ¿sabes?, dijo Emilio mientras revisaba el motor de su camioneta. Han sido semanas pesadas en la obra. Solo un fin de semana. Prometo regresar con las pilas recargadas. Lucía sonrió. Conocía bien esa mirada cansada que a veces se escondía detrás de sus palabras. Le gustaba verlo ilusionado, hablar del aire fresco, de los árboles y del olor a tierra húmeda. Le preparó una lista de cosas para el viaje: una linterna, el impermeable, una caja con medicinas básicas y, por supuesto, su café favorito. La víspera de la partida, la casa se llenó del sonido de las maletas y del crujir de las botas. Lucía dobló con cuidado una camisa de cuadros, la que más le gustaba como le quedaba a él, y la guardó en el bolso sin decir nada. En la mesa del comedor colocó un pequeño termo con chocolate caliente para el camino. Emilio, divertido, se le acercó por detrás y la rodeó con los brazos. ¿Qué haría sin ti, susurró junto a su oído. Ella se rió, dejando que su cabeza descansara en su hombro. Probablemente comerías mal y perderías tus llaves, respondió con cariño. Él besó su mejilla y prometió llamarla al llegar. Aunque ambos sabían que la señal en el lago era inconstante, Lucía no le dio importancia. Estaba acostumbrada a esos silencios de fin de semana. En el fondo, confiaba en él con la tranquilidad de quien nunca ha tenido motivos para dudar. Cuando el reloj marcó las 11, salieron juntos al porche. El aire olía a madera y a lluvia próxima. Emilio cargó las mochilas en la camioneta, ajustó el cinturón y, antes de arrancar, bajó la ventanilla. Te llamo cuando lleguemos, dijo sonriendo. Lucía se inclinó, le rozó los labios con un beso y le respondió casi en un susurro: diviértete. Y atrapa algo que valga la pena presumir. La camioneta se alejó lentamente por el camino de tierra. Las luces traseras se fueron desdibujando entre los árboles hasta que el silencio regresó. Lucía se quedó un instante en la entrada, abrazándose a sí misma. Con una paz dulce y ligera. No sabía que esa sería la última noche en que confiaría ciegamente en el hombre al que amaba. El silencio se apoderó de la casa apenas la camioneta de Emilio desapareció entre los árboles. Lucía se quedó un rato en el porche, escuchando los últimos ecos del motor hasta que el sonido se desvaneció por completo. Luego entró, cerró la puerta y se enfrentó a un vacío que no había notado antes.
Sin las risas de Emilio, sin el ruido de sus llaves cayendo en el cuenco o el murmullo de su voz preguntando por la cena. La casa parecía un cuerpo sin alma. Intentó distraerse, lavó los platos, ordenó los cajones, regó las plantas. Pero a medida que avanzaban las horas, el silencio se volvía más espeso. Cada rincón le recordaba su ausencia, la taza de café que él usaba, el libro que había dejado a medio leer en el sillón, la bufanda colgada en el perchero. Se dio cuenta de cuánto giraba su vida alrededor de Emilio, de cómo su presencia marcaba el ritmo de sus días. Al caer la tarde, el sol tiñó de naranja los cristales del ventanal y Lucía, sentada en la cocina, tomó una taza de té caliente. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en el calendario pegado en la nevera. El día siguiente estaba marcado con un pequeño corazón rojo. Lo había dibujado semanas atrás sin pensarlo mucho. Cumpleaños de Emilio. Por un instante, una sonrisa suave le iluminó el rostro. Recordó cómo cada año solía prepararle algo especial, un pastel, una cena, una nota escondida en su maletín. Pero este año él estaría lejos, en medio del bosque. Se quedó mirándolo todo, la cocina tibia, el reloj que marcaba las 8, la quietud que la envolvía. Entonces pensó, ¿por qué esperar? ¿Por qué no llevarle la sorpresa allá? La idea se encendió como una chispa y, poco a poco, se volvió irresistible. Se levantó, anudó su cabello y buscó el delantal. Si iba a sorprenderlo, debía hacerlo bien. Encendió el horno, sacó los ingredientes y se puso manos a la obra. Empezó con el postre. Porque para Emilio el postre siempre era lo más importante, un pastel de manzana, con la receta que su madre le había enseñado años atrás. Peló las manzanas una a una, las cortó en finas láminas y las mezcló con azúcar morena, canela y un toque de vainilla. El aroma dulce se extendió por toda la casa, llenando el aire de una calidez que hacía tiempo no sentía. Mientras la masa se doraba lentamente, Lucía pasó a preparar el plato principal, alitas de pollo marinadas con ajo, pimentón y un toque de chile. Las colocó en la bandeja y subió la temperatura del horno para que quedaran crujientes, como le gustaban a él. Sobre la estufa, una olla grande comenzó a hervir con una sopa de verduras, el tipo de comida reconfortante que los amigos de Emilio apreciarían después de un largo día al aire libre. Entre el olor del pan recién horneado, el chisporroteo del aceite y el sonido constante del cuchillo sobre la tabla, Lucía sintió una especie de paz. Cada movimiento, cada gesto, era una forma de amor, una manera de decir te pienso, te cuido, te espero. A medianoche, cuando todo estuvo listo, colocó los platos sobre la mesa, el pastel brillante, las alitas doradas, los frascos de sopa, los bollos untados con mantequilla. Los empaquetó con cuidado dentro de un bolso térmico, acomodando cada recipiente como si guardara tesoros. Añadió servilletas, cubiertos y una nota pequeña con tinta azul, para el mejor esposo del mundo. Se recostó un momento en la silla, mirando todo lo que había preparado. El cansancio le pesaba en los brazos, pero su corazón latía rápido, lleno de emoción. Imaginó el rostro de Emilio al verla aparecer de repente en la cabaña, con ese olor a comida casera y la sonrisa que él tanto adoraba. Lucía apagó las luces, dejó la bolsa lista junto a la puerta y subió a su habitación. Antes de dormir, miró una vez más la foto enmarcada sobre la cómoda, los dos abrazados frente al lago, riendo bajo el sol. Cerró los ojos con una sensación cálida y tranquila. Mañana, pensó, sería un día perfecto. No sabía que esa decisión, tan sencilla y amorosa, cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que se deslizaba entre los árboles como un suspiro. Lucía se levantó antes de que sonara el despertador. Con esa mezcla de nervios y emoción que solo acompaña a las sorpresas planeadas con amor. El aire olía a tierra húmeda y a café recién hecho. En la cocina, el bolso térmico esperaba junto a la puerta, el pastel de manzana envuelto en una toalla limpia, los frascos de sopa aún tibios, las alitas crujientes cubiertas con papel aluminio, los bollos suaves, y un termo de café negro, fuerte, como le gustaba a Emilio. Se puso un suéter grueso, una bufanda y unos guantes de lana.
Revisó 2 veces que los recipientes estuvieran bien cerrados, y salió al porche. El aire frío la recibió con una caricia helada. El cielo, aún gris, comenzaba a teñirse de tonos rosados, y el canto distante de los pájaros le dio la sensación de estar viviendo un pequeño comienzo, algo que presagiaba felicidad. Cargó el bolso en el asiento trasero de su coche, encendió el motor y esperó unos segundos a que el parabrisas se deshelara. Mientras conducía por las calles silenciosas de Valle de Bravo, el pueblo despertaba poco a poco, un panadero abría su local, un perro cruzaba la calle. Las luces de las casas se apagaban una a una. Lucía tarareaba sin darse cuenta, acompañando el rumor del motor. Su corazón latía con un ritmo ligero. Imaginaba la escena, Emilio abriendo la puerta, sorprendido, los amigos riendo al verla llegar con comida casera, todos celebrando su cumpleaños improvisado junto al lago. A medida que avanzaba por la carretera, el paisaje cambiaba. Las curvas se estrechaban, los árboles se volvían más altos. Y las hojas otoñales pintaban el camino de tonos dorados y rojizos. El aire se volvía más frío, más limpio. Lucía bajó apenas la ventanilla y respiró hondo, el olor a pino la envolvió. En su mente, todo era perfecto, el viaje, el gesto, el amor. Dejó atrás el último tramo asfaltado y tomó la carretera rural que conducía hacia las cabañas del lago Avándaro. Recordaba bien ese camino, habían estado allí una vez, hacía años. Las raíces de los árboles sobresalían entre el lodo seco, y en algunos tramos tuvo que reducir la velocidad. Pero no le importó. Todo valía la pena si con eso lograba ver la cara de Emilio cuando la viera aparecer de sorpresa. Va a reírse tanto, pensó en voz baja, sonriendo. Va a decir que estoy loca. El reloj del coche marcaba las 9 de la mañana cuando llegó al último desvío. Allí, el camino se abría a una pequeña explanada de tierra que los visitantes solían usar como estacionamiento. Lucía redujo la velocidad y miró alrededor, esperando ver la camioneta gris de Emilio o alguno de los vehículos conocidos de sus amigos. Pero no estaban. Frunció el ceño. En su lugar, había 3 autos que no reconocía, una camioneta negra brillante, de esas que parecen recién salidas de una agencia, un sedán deportivo rojo, reluciente e inadecuado para esos caminos de tierra, y un coupé blanco con las llantas todavía limpias, sin rastro de polvo. Apagó el motor y se quedó inmóvil, observando el reflejo de los árboles sobre los parabrisas. Un silencio extraño se extendió por el bosque, roto apenas por el crujido de las hojas bajo el viento. Por un momento pensó que quizás se había equivocado de sitio, que tal vez habían cambiado de cabaña. Pero reconoció enseguida el viejo cerco de madera y el sendero que conducía al lago. Era el mismo lugar. Lucía apoyó las manos sobre el volante y sonrió con nerviosismo, tratando de ignorar el pequeño nudo que se formaba en su pecho. Seguro llegaron otros grupos, se dijo en voz baja. O tal vez alquilaron cabañas vecinas. Sin embargo, cuando el eco lejano de una música electrónica comenzó a filtrarse entre los árboles, su sonrisa se desvaneció poco a poco. Lucía apagó el motor y el silencio del bosque se rompió de pronto con un sonido ajeno, casi violento. Una base electrónica vibraba entre los troncos, mezclada con risas agudas, femeninas, y el ruido metálico de botellas chocando. Nada se parecía a la calma que ella había imaginado, ni el murmullo del lago, ni el crepitar de una fogata. Aquello era una fiesta, una que no tenía sentido en un retiro de pesca. El pecho le latía con fuerza. Por un instante dudó si quedarse en el coche. Pero la curiosidad, o quizás una intuición más profunda, la empujó a abrir la puerta. El aire frío del bosque la envolvió. Y cada paso que dio sobre las hojas secas sonó más fuerte de lo que debía. Se ajustó la bufanda, avanzó con cautela, guiada por el pulso del bajo que parecía marcarle el camino. El sendero que conducía a la cabaña era el mismo de siempre, angosto y cubierto de raíces. Pero esa mañana parecía distinto. La música se hacía más clara a medida que se acercaba. Podía distinguir incluso las voces, carcajadas estridentes, conversaciones entrecortadas. Frases que se perdían entre el humo y la música.
Lucía se detuvo tras un árbol cuando vio aparecer el techo de la cabaña entre los pinos. Las luces que salían de las ventanas eran intensas, casi blancas, nada que ver con las lámparas cálidas que solían usar. Era una iluminación dura, impúdica, que transformaba el viejo refugio en algo vulgar. Cruzó el último tramo con el corazón golpeándole las costillas. Se acercó a una de las ventanas laterales, donde la cortina colgaba mal colocada. Se inclinó despacio, apoyando la frente contra el vidrio helado. Y lo vio. La escena era tan surreal que su mente tardó unos segundos en procesarla. Dentro, la cabaña estaba irreconocible, botellas vacías y vasos tirados sobre la mesa. La alfombra cubierta de ropa, humo de cigarro flotando bajo una lámpara giratoria que proyectaba luces rojas y azules por las paredes. El olor a alcohol y perfume barato parecía atravesar el cristal. En el sofá central, Emilio. Su esposo. Con el mismo suéter gris que ella le había doblado con cariño la noche anterior. Estaba recostado, con una botella de champaña medio vacía frente a él y una mujer rubia sentada en su regazo. La chica, Adriana Campos. Aunque Lucía aún no sabía su nombre, llevaba un top diminuto y unos shorts de mezclilla que apenas cubrían sus piernas. Reía con la cabeza apoyada en su hombro mientras él le susurraba algo al oído. Emilio sonrió. Besó la coronilla de su cabello y le dio una palmadita en la cadera, como si le perteneciera. Lucía sintió que el aire se le escapaba. No hubo grito. Ni lágrimas, solo una punzada muda en el pecho que le cortó la respiración. Sus manos se apoyaron con fuerza en el alféizar, buscando sostenerse. Pero la escena seguía. Como una pesadilla que no podía detener. Ramiro Ochoa, el amigo de toda la vida. El de las historias de familia y el hijo pequeño, bailaba torpemente con dos mujeres a la vez. Una le colgaba del cuello. La otra se reía mientras él les servía más licor. Julián Vega, el más elegante del grupo, besaba a una morena contra la pared, con una intensidad obscena. Y Esteban Morales, el más reservado, el que apenas hablaba en las reuniones, tenía a otra mujer sentada en sus piernas, sus manos perdidas bajo su falda mientras ambos reían. El ruido, las risas, la música, todo se mezclaba en un caos de sombras y luces. Lo que debía ser un fin de semana de amigos se había convertido en un escenario de traición. La cabaña, ese lugar que alguna vez le pareció acogedor, ahora era un templo de hipocresía y deseo. Lucía no podía moverse. El tiempo parecía suspendido. Sintió que la sangre le abandonaba las manos y los pies, y un frío metálico le subía por el pecho. La imagen de Emilio acariciando el cabello de esa joven la atravesó como un cuchillo. Cada gesto, cada risa, cada movimiento borraba un recuerdo, una promesa. Una palabra de amor que él le había dicho alguna vez. Su mente le gritaba que entrara, que lo enfrentara, que gritara su nombre. Pero su cuerpo no respondía. Permaneció allí, quieta, invisible, mirando desde la oscuridad como si estuviera viendo morir la vida que había construido. Entonces, sin pensar, sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos se movieron con una calma antinatural, casi automática. Abrió la cámara, enfocó por la rendija de la cortina y comenzó a grabar. El lente capturó todo, la botella en la mano de Emilio, la risa de Adriana, las manos de Ramiro abrazando dos cuerpos a la vez, la cara sudorosa de Julián. El movimiento rítmico de Esteban y la música que lo cubría todo como una marea indecente. Cada imagen era una puñalada, pero también una prueba. Grabó durante largos minutos, sin dejar que la cámara temblara. Luego bajó lentamente el teléfono, con el rostro inmóvil, los ojos vidriosos. No, lloró. No podía. El dolor era tan profundo que ni siquiera encontraba salida. Se apartó del vidrio, dio un paso atrás y respiró hondo. El frío del bosque volvió a envolverla. Y la música quedó atrás, distorsionada, lejana, como si viniera de otro mundo. Lucía guardó el teléfono en su abrigo y miró por última vez hacia la ventana. Allí seguían. Riendo, bailando, ajenos a la tragedia que ya habían provocado. Sin decir palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el sendero.
Cada paso era un golpe seco sobre las hojas muertas, cada respiración un recordatorio de que algo dentro de ella acababa de romperse para siempre. El sonido de la música se fue apagando a medida que Lucía se internaba de nuevo entre los árboles. Cada paso crujía sobre las hojas secas, marcando un ritmo lento. Pesado, casi hipnótico. El aire del bosque era gélido, pero su piel ardía. No miró atrás. Ni una sola vez. El resplandor de las luces quedó atrapado entre las ramas. Y el eco lejano de las risas se volvió un murmullo irreconocible, como si viniera de otra vida que ya no le pertenecía. Cuando llegó al coche, sus manos temblaban. No por el frío, sino por la tensión que la recorría. Abrió la puerta, se sentó detrás del volante y cerró los ojos un instante. El silencio dentro del vehículo era total, tan absoluto que podía oír su propia respiración entrecortada. En el asiento trasero, el bolso térmico descansaba intacto, con el pastel, las sopas y el café. Aquello que horas antes representaba amor, ahora era una burla cruel, el retrato tangible de su ingenuidad. Lucía lo miró durante un largo rato. Incapaz de moverse. El vapor que se escapaba del termo empañaba el cristal. De pronto, una sensación amarga le subió por la garganta, no era llanto, era asco. Cerró el bolso sin tocar nada y giró la llave del encendido. El motor rugió con un sonido áspero. Dio la vuelta despacio, con el rostro inmóvil. Y emprendió el camino de regreso. Las curvas del bosque se sucedían como un túnel interminable, y el aire dentro del coche se volvió cada vez más pesado. No lloró. No gritó. Ni una palabra escapó de sus labios. Su mirada, fija en la carretera, había cambiado, ya no había dolor visible, sino una calma nueva, helada. La calma de quien ha cruzado un punto sin retorno. Cuando la carretera se abrió hacia la zona habitada de Valle de Bravo, el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces del pueblo parpadeaban en la distancia como luciérnagas. Lucía estacionó frente a su casa, apagó el motor y permaneció inmóvil, con las manos aún en el volante. El silencio, otra vez, la envolvió. Entró sin encender las luces. La casa olía a canela, a pan, a hogar, y por un instante esa mezcla le resultó insoportable. Se dejó caer en una silla de la cocina y respiró hondo, obligándose a no pensar. No podía permitir que la rabia la dominara. No, ahora. Caminó hacia la habitación. Encendió su laptop y colocó el teléfono frente a ella. Por primera vez, abrió el vídeo. Las imágenes aparecieron nítidas en la pantalla, Emilio riendo con la joven rubia. Los otros hombres bebiendo, las mujeres bailando bajo la luz parpadeante. El sonido era confuso, una mezcla de risas y música que le perforaba los oídos. Pero Lucía no apartó la vista. Rebobinó una vez. Luego otra. Pausó en cada rostro. Capturó una imagen, luego otra. Zoom sobre el tatuaje del hombro de una de las mujeres, sobre el collar dorado de otra, sobre el gesto burlón de Emilio cuando alzaba su copa. Guardó cada captura con nombres de archivo distintos, metódica, precisa. No lloraba, solo analizaba, clasificaba, archivaba. En la pantalla, cada rostro era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Sus ojos, fríos y determinados, se movían con exactitud quirúrgica. Tomaba notas mentales, la hora, la secuencia, los detalles. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando finalmente cerró el vídeo. Se apoyó en el respaldo de la silla, agotada, pero sin sueño. Lo que antes era amor ahora se había transformado en propósito. Ya no se trataba de venganza, sino de equilibrio. Él había elegido destruir algo perfecto, pensó. Yo elegiré no hundirme con él. Lucía apagó la computadora, tomó una hoja del cajón y comenzó a escribir, no una carta, sino una lista. Una lista de nombres. De acciones, de pasos. Cada palabra trazada con tinta azul era una decisión. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó dentro de una carpeta. Se levantó. Apagó las luces y subió las escaleras.
Al pasar junto al bolso térmico, ni siquiera lo miró. En su mente, ya no era una esposa herida, era una mujer que había visto la verdad y que, a partir de esa noche, solo actuaría con la precisión del hielo. La madrugada se disolvió en una claridad gris cuando Lucía volvió a encender su computadora. No había dormido ni un segundo. Su cuerpo pedía descanso. Pero su mente se movía con la precisión de un reloj. Había revisado el vídeo al menos 5 veces, hasta asegurarse de que cada rostro, cada gesto y cada palabra quedaran grabados en su memoria. La rabia había pasado, lo que quedaba era lucidez. Abrió una libreta y repasó los nombres de los hombres: Emilio, Ramiro, Julián y Esteban. Luego los de las mujeres que aparecían en el vídeo: Adriana, la rubia de risa vacía; Renata, la de cabello oscuro y mirada desafiante; Marisol, la joven de movimientos torpes; Tamara, la de uñas largas pintadas de rojo. Tenía sus rostros, sus voces. Y sabía que en algún lugar de las redes sociales encontraría el resto. Encendió una lámpara. Sirvió café y se sentó frente a la pantalla como quien prepara una operación minuciosa. Abrió el navegador y empezó a buscar. Bastaron unos minutos para dar con los perfiles de las 4, fotos de fiestas, etiquetas, ubicaciones, comentarios. Una cadena de vanidad y descuido que la condujo a cada una. Capturó enlaces, copió nombres, guardó números. Luego pasó a las esposas: Daniela Ochoa, Patricia Vega y Verónica Morales. Mujeres reales, esposas engañadas como ella. Viviendo bajo la misma mentira. Cuando tuvo toda la información, tomó el teléfono que guardaba desde hacía años, uno viejo, sin nombre ni registro. Lo encendió y esperó a que la pantalla azul se iluminara. Descargó una aplicación de mensajería y creó un nuevo perfil. No usó su foto ni su nombre. Solo escribió un alias: Testigo del Lago. En el menú de opciones seleccionó Crear grupo nuevo. Escribió el título con calma: Nuestros pescadores. Y empezó a añadir contactos. Primero, las esposas. Luego, una por una, las amantes. 8 mujeres, unidas por un hilo invisible de engaño. Antes de pensarlo demasiado, adjuntó el vídeo y presionó enviar. No escribió nada. No saludó. No explicó. Solo esperó. El chat permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego apareció la primera notificación. ¿Qué es esto?, preguntó Adriana. Segundos después: ¿Quién eres? ¿De dónde sacaste esto? Renata. El silencio volvió a romperse con el mensaje de Daniela Ochoa. Corto y devastador: Emilio, explícame ahora mismo qué significa este vídeo. Lucía observaba en la pantalla cómo las burbujas de escritura aparecían una tras otra. Como si el grupo estuviera estallando en tiempo real. Patricia Vega escribió en mayúsculas: Julián, contesta. No puedo creer lo que estoy viendo. Y Verónica Morales añadió: Esteban, si no respondes en 5 minutos, no vuelvas a esta casa. El caos digital creció como una tormenta. Las amantes empezaron a defenderse. A negarlo todo. Esto es una trampa, escribió Adriana. Es un montaje. Yo no sabía que eran casados, respondió Tamara. Renata intervino con arrogancia: nadie los obligó a estar ahí. Si eran infelices, no es mi culpa. A lo que Daniela replicó furiosa: cállate. No hables de lo que no sabes. Destruiste una familia. Los mensajes se multiplicaban. Insultos, amenazas, lágrimas escritas en mayúsculas. Las esposas llamaban a sus maridos. Los maridos, confundidos, contestaban con excusas torpes: fue un error, estábamos borrachos, no significa nada. Pero las pruebas estaban ahí. La verdad no necesitaba traducción. Lucía no intervenía. Observaba. En cada palabra veía cómo la mentira se desmoronaba. Cómo los hilos de esa red de engaños se rompían uno a uno. Su respiración era lenta, constante. No sentía culpa.
Solo una calma inmensa, parecida a la justicia. En un momento, Adriana escribió desesperada: «Esto es ilegal. Quien haya grabado ese vídeo va a pagar por difamación». Lucía sonrió apenas. Nadie respondió. Las esposas continuaron descargando su furia. Patricia escribió: «Te miraba a los ojos y me mentías. ¿Cuántas veces lo hiciste?». Daniela añadió: «Mi hijo preguntó por ti esta mañana, y no supe qué decirle». Verónica, la más tranquila hasta ese momento, cerró la conversación con una frase que heló el chat: «A partir de hoy, todos sabrán quiénes son ustedes». Lucía se recostó en la silla. La pantalla seguía vibrando con mensajes nuevos, pero ya no hacía falta leerlos. El daño estaba hecho. El fuego ya se había propagado. Apoyó los codos sobre la mesa y miró por la ventana. Afuera, el amanecer terminaba de imponerse sobre el bosque. Una luz dorada bañaba las copas de los pinos. El mismo bosque que la noche anterior había sido escenario de su dolor. Ahora todo le parecía distinto, no más frío, no más silencio. Solo claridad. En el teléfono. Los mensajes seguían cayendo como lluvia: insultos, súplicas, promesas rotas. Lucía bajó el volumen y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. La mañana siguiente amaneció fría, con un sol pálido colándose entre las cortinas. Lucía estaba sentada en el sofá, con una taza de café entre las manos, cuando escuchó el sonido familiar del motor en la entrada. La puerta principal se abrió con un chirrido. Y la voz de Emilio irrumpió en la casa con una alegría que parecía ensayada. «Amor», dijo, dejando caer la mochila en el suelo. «No tienes idea del fin de semana que tuvimos, el mejor en años». Los peces prácticamente saltaban al bote. Lucía levantó la mirada lentamente. No se movió, no sonrió. Solo dijo, con un tono tan plano que el aire pareció detenerse: «Hola, Emilio». Él se quedó quieto unos segundos, desconcertado por su frialdad. Luego se acercó con una sonrisa insegura. «¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme?». Lucía giró apenas la cabeza hacia la ventana. La luz de la mañana iluminaba su rostro. Pero sus ojos eran dos espejos fríos. «Claro que sí», respondió con calma. «Me alegra saber que regresaste, entero». Emilio rió nerviosamente, sin entender el peso de sus palabras. «¿Entero? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, dejando su chaqueta sobre el respaldo del sillón. Lucía lo observó en silencio unos segundos. Luego apoyó la taza en la mesa. Entre ellos, y su voz sonó firme, casi suave. «¿Disfrutaste tu tiempo con Adriana?». El nombre cayó como un golpe seco. El rostro de Emilio perdió el color al instante. Se quedó congelado, los labios entreabiertos, el cuerpo tenso. ¿Qué dijiste?», balbuceó. Lucía no apartó la mirada. «Pregunté si te divertiste con ella», repitió. «En la cabaña. Entre botellas, música, y tus amigos». Emilio dio un paso atrás. «Lucía, yo no, ¿cómo sabes eso?». Ella se inclinó hacia adelante. Tomó el teléfono de la mesa y lo deslizó hasta él. La pantalla seguía encendida. El grupo «Nuestros pescadores» mostraba decenas de mensajes, insultos, reclamos, súplicas. Nombres que él conocía, voces que ya lo estaban condenando. «No tienes que explicarme nada», dijo ella con calma. «Ellas ya lo hicieron por ti». Emilio tomó el teléfono con manos temblorosas. Su rostro se descompuso mientras leía los mensajes, las fotos, las conversaciones cruzadas. Daniela furiosa. Patricia amenazando con el divorcio, Verónica despidiéndose. Y los nombres de las otras. Adriana, Renata, Marisol, Tamara. Todos allí, mezclados, acusándose entre sí. «¿Qué hiciste, Lucía?», preguntó con un hilo de voz. Esto es una locura». «Mostré la verdad», respondió sin titubear.
Solo eso. No tuve que inventar nada. Tú te encargaste del resto. Él se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Por favor, déjame explicarte. No fue lo que parece. Bebimos demasiado, y las cosas se salieron de control. No quise herirte. Te juro que no. Lucía respiró despacio, como quien contempla un objeto frágil a punto de romperse. ¿No quisiste herirme? Repitió. Llevas años mintiéndome, Emilio. No fue una noche. Fue una vida construida sobre mentiras. Él se arrodilló frente a ella, desesperado. Te amo. Puedo cambiar. Solo dame una oportunidad, por favor. No destruyas lo que tenemos. Lucía lo observó largo rato, sin moverse. Luego, con un gesto lento, se quitó el anillo del dedo y lo dejó sobre la mesa, junto a su taza vacía. No soy yo quien lo destruyó, dijo con voz serena. Tú lo terminaste. Yo solo le pongo nombre. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Emilio se puso de pie de un salto. Lucía, espera. Podemos arreglarlo. No te vayas así. Ella abrió la puerta sin mirar atrás. Ya me fui hace tiempo, Emilio. Solo que tú no lo notaste. El portazo fue suave, casi imperceptible. Pero dentro de la casa resonó como un trueno. Emilio se quedó inmóvil, mirando el anillo sobre la mesa. Afuera, el silencio volvió a cubrirlo todo. Solo quedó el eco de la puerta cerrándose, y el peso insoportable de su culpa. El escándalo no tardó en estallar. Lo que comenzó como un grupo de chat lleno de gritos y acusaciones se convirtió en una tormenta real que arrasó con todo. En cuestión de días, nuestros pescadores dejó de ser un secreto. Las tres esposas, Daniela, Patricia y Verónica, actuaron con una rapidez que nadie esperaba. Cada una, sin consultarlo con las demás. Fue al juzgado de Valle de Bravo y presentó su solicitud de divorcio. Los abogados no daban abasto. En cada documento, en cada declaración. El vídeo aparecía como prueba irrefutable. Ninguna quiso negociar en silencio. Todo debía quedar registrado, público, visible. Lo que los 4 hombres habían hecho a escondidas. Ahora pertenecía al dominio de todos. Ramiro Ochoa fue el primero en caer. Su esposa, Daniela, lo demandó por la mitad de las propiedades y la custodia total de sus 2 hijos. Ramiro intentó resistirse, pero los vecinos, sus colegas y hasta su propia familia ya habían visto el vídeo. El respeto que alguna vez lo rodeó se evaporó. La empresa constructora que dirigía lo suspendió temporalmente. Su reputación, arruinada. Julián Vega, por su parte, regresó a casa solo para encontrar la puerta cerrada y sus pertenencias en cajas frente al portón. Patricia lo había expulsado sin miramientos. En la nota que dejó sobre las maletas, solo escribió: las mentiras no caben en esta casa. Intentó llamarla una y otra vez. Pero ella bloqueó su número. En cuestión de días, el hombre que solía vestirse con trajes caros y caminar con aire de superioridad se vio durmiendo en un motel barato a las afueras del pueblo. El caso de Esteban Morales fue aún más humillante. Verónica, su esposa, no gritó, no hizo escándalo. Simplemente accedió a las cuentas bancarias y las vació antes del amanecer. Al despertar, Esteban encontró la casa vacía, las paredes desnudas y un sobre la mesa con una copia del vídeo. Dentro. Una nota breve: te dejo exactamente lo que mereces, nada. Y Emilio. Emilio no fue una excepción. En el pueblo, el rumor se esparció como pólvora. El vídeo, filtrado por alguna de las esposas, llegó a los grupos de vecinos, a las redes locales, a los teléfonos de los empleados del mercado y hasta al chat de la iglesia. Todos sabían ya lo ocurrido en la cabaña. Los 4 hombres que se jactaban de su amistad, de sus viajes, de sus pesca milagrosa, se convirtieron en el hazmerreír del pueblo.
Así lo comentaban en voz baja en los cafés y tiendas. Nadie quería saludarlos, nadie quería sentarse junto a ellos. Ramiro perdió su empresa. Julián fue despedido de la correduría donde trabajaba. Esteban enfrentaba demandas y deudas. ¿Y Emilio? Emilio vagaba solo por las calles. Con la mirada hundida, esquivando los ojos de todos. Sus amigos, los mismos que juraban lealtad eterna, le dieron la espalda. Las llamadas se apagaron. Los mensajes cesaron. Ya no había bromas, ni reuniones, ni risas. Solo silencio y reproche. El grupo que alguna vez se llamó Hermandad había quedado reducido a cenizas. En el pueblo. Decían que el lago guardaba secretos, pero ese ya no era uno de ellos. Todos lo habían visto. Y en medio de ese juicio sin tribunal, el castigo más severo cayó sobre Emilio, la soledad. Cada noche regresaba a la casa vacía, el eco de sus propios pasos resonando como recordatorio de lo que había perdido. Se sentaba frente a la mesa donde todavía estaba el anillo que Lucía había dejado, y lo miraba hasta que el amanecer lo obligaba a parpadear. Lo había tenido todo, una esposa leal, un hogar tranquilo, una vida limpia. Y lo perdió por un fin de semana de ego y traición. Nadie lo compadecía. Nadie lo perdonaba. El pueblo tenía memoria larga, y en Valle de Bravo, las aguas del lago reflejaban con exactitud los rostros de los que habían caído. Emilio, ahora. Era solo un nombre que el viento repetía con desprecio. El proceso fue rápido, casi impersonal. Lucía presentó la demanda de divorcio en el juzgado de Valle de Bravo una semana después del escándalo. No pidió nada más que lo justo, la mitad de los bienes. Según la ley. No hubo gritos, ni negociaciones, ni cartas de perdón. Solo firmas, documentos y silencio. Emilio no intentó oponerse. Ya no tenía fuerza, ni argumentos. Ni dignidad para hacerlo. El día que el juez dictó la sentencia. Lucía salió del edificio con una carpeta bajo el brazo y una serenidad que contrastaba con los días oscuros que había vivido. No era alegría lo que sentía, sino una paz nueva, extraña, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y, por fin, pudiera exhalar. Regresó a la casa una última vez. Cada habitación le devolvía ecos de lo que alguna vez fue, risas compartidas, promesas, mañanas tranquilas. Pero ya no dolían. Habían perdido poder sobre ella. Abrió las cajas que había preparado con calma y comenzó a guardar lo necesario, algunos libros, su vajilla favorita, las fotografías que aún le hacían sonreír. El resto lo dejó. No por desinterés, sino porque entendió que no todo merece ser arrastrado al futuro. Cuando terminó, miró la casa por última vez. La luz del atardecer entraba por las ventanas y bañaba las paredes con tonos dorados. En el centro de la mesa seguía el anillo que había dejado semanas atrás. No lo tocó. Cerró la puerta con suavidad, como quien se despide de un capítulo que ya no necesita releer. Los días siguientes fueron sencillos. Lucía volvió a su trabajo en la galería del pueblo, retomó sus caminatas matutinas y, poco a poco, su cuerpo comenzó a sentirse ligero. Corría por los senderos del lago Avándaro cada mañana, respirando el aire fresco, dejando que el viento le despeinara el cabello. En esos silencios encontró respuestas que las palabras nunca le habían dado. Por las tardes, cocinaba solo para ella. Encendía música suave, probaba recetas nuevas. Disfrutaba de los aromas y del sonido de la sartén. No cocinaba por obligación ni por nadie más. Era un acto íntimo, de reconciliación consigo misma. Nunca volvió a abrir el vídeo. Estaba guardado en una carpeta, protegida por una contraseña que ya no recordaba. Había cumplido su propósito, mostrar la verdad. Todo lo demás era peso innecesario. Lucía no quería venganza, solo paz. Una tarde, salió a caminar por el sendero que bordea el lago. El sol descendía lentamente y el agua reflejaba los tonos rosados del cielo. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas de los pinos. Y en su rostro se dibujó una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo.
No sentía vacío. Solo libertad. Se detuvo un instante, mirando cómo el sol se hundía detrás de las montañas, y susurró para sí misma. Con la voz serena de quien ha sobrevivido a la tormenta, la traición rompió mi mundo, pero me dio la libertad que nunca me atreví a buscar. Cerró los ojos. Respiró hondo y siguió caminando, mientras el último rayo de luz acariciaba su rostro. El pasado quedaba atrás. Y frente a ella, la vida, su vida, empezaba de nuevo.